Bueno, Yusef, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Nordin, ¿tú qué tal? Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a hablar de criptomonedas, un tema que yo ya te adelanto que me considero un total ignorante, así que empezamos ya si quieres. Y bueno, ya te adelanto que me tendrás que ir disculpando porque te voy a tener que interrumpir muchas veces porque como te he dicho y te vuelvo a decir, me considero un completo ignorante del tema. Entonces, discúlpame de mis preguntas que van a ser preguntas muy simples, muy básicas. Así que para entrar ya directamente en el tema, ¿qué es una cripto? ¿Cómo definirías una criptomoneda? Una criptomoneda lo que sería es una moneda digital que está encriptada, es decir, que está en un código, un lenguaje que sea difícil de poder manipular. Como puede ser hoy en el caso de Bitcoin, de Ethereum, de Polkadot, de cualquiera de estas, que al final la ventaja que tienen es la seguridad esa de que están encriptadas y que sería muy difícil poder atacarlas. Bueno, este es un tema de actualidad, pero la cripto reina, la más famosa, es Bitcoin. Pero antes de entrar a hablar sobre Bitcoin, ¿qué privacidad y seguridad tienen o garantizan estas criptomonedas? Y si todas ofrecen y garantizan la misma privacidad y seguridad, pregunto. Sí. En este tema, lo más básico que hay que entender es que una criptomoneda, por lo general, suele estar siempre respaldada por una red que va detrás. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, tendríamos la blockchain, que es la que se encarga de que, además de que una criptomoneda pues ya de por sí está encriptada, sino que la blockchain lo que se encargaría sería de asegurar esa información que hay sobre esa criptomoneda. Por ejemplo, en el Bitcoin, una cosa muy básica es que se sabe que hay 21 millones de bitcoins. Existen 21 millones y esa cantidad no se puede ni aumentar ni disminuir, porque si no, sería ya un caos. Si cualquier persona pudiese modificar eso, sería un caos en el mercado. Pero la seguridad y la privacidad, más que por la criptomoneda en sí, está respaldada por la tecnología que lleva detrás. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, sería blockchain. Blockchain. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo definirías blockchain? ¿Qué es un blockchain? Pues blockchain lo que sería una red descentralizada, que al final es la principal ventaja de las criptomonedas, que sean descentralizadas, que es lo que se suele buscar. Y blockchain lo que sería, por ejemplificarlo, sería, hoy en día conocemos redes que están la mayoría centralizadas, como puede ser el ejemplo de Instagram, por ejemplo, Facebook, por lo general, todas sus aplicaciones, pues son redes centralizadas, es decir, toda su información, todos los datos se almacenan en un servidor central, que puede estar localizado en Estados Unidos o donde sea. Esa información está en ese servidor y la propia empresa Facebook controla qué pasa con esa información. O sea, se puede permitir vender esa información en tema publicidad y todo eso, como os habéis visto en el caso de Facebook. Se puede modificar información, se pueden acceder ellos mismos a esa información que está centralizada. La diferencia que hay con blockchain es que funciona con una tecnología que sería peer-to-peer. Básicamente lo que es una tecnología peer-to-peer es que todos los nodos, o sea, cada dispositivo sería un nodo, para explicarlo. Sería, por ejemplo, tu ordenador sería un nodo que podría estar trabajando en la blockchain. Entonces, lo que consigue la blockchain es esa funcionalidad de estar todo centralizado en un mismo servidor, lo que hace es eh, eh, ir enviándolo a todos los nodos. De esta forma, ¿qué se consigue? Se Todos consigue los que dispositivos, perdón. todos los dispositivos, que toda esa información está almacenada en todos estos dispositivos y no en solo uno. Al final, lo que se consigue con esto claramente es una seguridad y que esa información es inmodificable. ¿Por qué? Porque lo que pasa con blockchain es que si un nodo, por ejemplo, decide modificar algo, no podría. ¿Por qué? Porque habría todos los nodos restantes tendrían esa información original y les estaría indicando que a este nodo ha habido un cambio en este nodo y esta información no es correcta. Por lo tanto, no podría validarse en esto. Vale, hablamos de Bitcoin como una criptomoneda, como dinero descentralizado. Esto quiere decir, o sea, a diferencia del dinero tradicional, dinero estatal, es que está controlado por el Estado o por los bancos centrales. En cambio, Bitcoin
entiendo yo por descentralizado que no hay un organismo, una institución detrás de él que pueda crear, manipular o imprimir más bitcoins como hacen los bancos centrales con la impresora de dinero. Eh, Dijiste que hay una cantidad limitada de bitcoins, 21 millones, ¿verdad? Ujú. Eh, Me he informado un poco sobre Bitcoin y he visto que un tal Satoshi Nakamoto es quien está detrás de este proyecto, que en realidad se desconoce quién es esta persona. Hay algunos que especulan que dicen que podría tratarse de un grupo de personas. Eh, ¿Qué grado de fiabilidad o qué garantías tenemos de que esta persona que está detrás de este proyecto no pueda en un futuro imprimir más bitcoins o hacer que la cantidad limitada de 21 millones sea de 100 millones? ¿Qué es lo que impide o que nos garantice que nosotros, pues, esto no vaya a pasar? Sí, antes de entrar en este tema me gustaría comentar un punto que creo que es interesante y se me Claro, ha pasado en el caso claro, del claro. blockchain. En el caso de blockchain recientemente ha pasado que la SEPE, aquí en España, ha sido atacada por hackers rusos o no me acuerdo qué era. En este caso, por ejemplo, nos está indicando claramente la inseguridad que hay con estos servidores, estas redes centralizadas. Que al final toda esa información que había en la SEPE estaba guardada en un determinado servidor, en un único servidor, y al final toda esa información, al hackearlo, pues se ha perdido y encima al no tener una copia de seguridad, toda esa información se ha perdido completamente. En el Claro, caso de que hubiese sido una red más descentralizada, como puede ser blockchain o cualquiera equivalente, se hubiese conseguido aún más seguridad y privacidad de esta información. pero descentralización también significa que en cada punto donde se descentraliza eh, hay una copia de información. Entonces, esa copia de información son información, datos personales de personas, o sea, de gente que realiza transacciones, que compra bitcoins, que vende. Entonces, hay personas, o digo yo, a nadie creo que le interesaría que su información personal o bancaria o de criptomonedas pues salga a la luz. ¿No crees que al estar descentralizada pues la información está expuesta a todo el mundo y que todo el mundo pues se entere de las transacciones o del número de bitcoins que tenemos? Claro, esto en este tema entraría la aplicación que se le está dando a esa blockchain. Por ejemplo, ejemplificámoslo con el caso de los bancos. Si mañana los bancos deciden trabajar en blockchain para poder tener su información, que al final no le interesaría tampoco, pero por poner un ejemplo, un banco le hace falta toda tu información, tu nombre, tus documentos de identidad, dónde vives, tienen toda esta información recopilada. Entonces, claro, estaríamos poniendo, a no ser que haya una forma de encriptarlo, sería exponer esta información y al final todos los nodos tendrían esta información. En cambio, por ejemplo, en el caso de Bitcoin lo que hace es simplemente en esta blockchain es almacenar direcciones de billetera. Hablaremos más adelante de las billeteras, pero básicamente una billetera sería como tu propio banco privado. O sea, por ejemplificarlo, un mundo físico sería tu propio monedero. Tu monedero, pues tú metes ahí el dinero que quieres y sacas el dinero que tú quieras, pero al final es como tu propio banco. Sería un banco individual por la persona y en el caso de las billeteras de Bitcoin no requieren de información privada, no requieren de saber tu nombre, ni dónde vives, ni nada sobre tu información privada. Al final es lo que consigue el tema Bitcoin, es ser una red privada para así asegurarte de que nadie sepa tu billetera qué cantidad tiene ni qué cantidad mueves. Hay páginas en las que podemos ver en tiempo real las transacciones que se van haciendo de Bitcoin. ¿Quieres decirme que los datos de esas personas que están haciendo, que están realizando gestiones y transacciones con Bitcoins, no aparecen sus datos personales como el nombre, el apellido, sino que entonces, ¿cómo aparece? Una serie de códigos. Vale, ahora hablaríamos de las billeteras, que ahora te enseñaré una página web donde se puede ver más o menos qué cantidad tiene cada persona, pero antes que nada hay que entender el concepto de billetera. Lo que te explicaba, una billetera sería como un banco personal de que cada uno lo gestiona por él mismo. Entonces,
el punto negativo que tendría eso es que al final tú tienes que asegurarte de tu propia seguridad, de que en esa billetera pues no le des acceso a nadie ni compartas información que pueda poner en riesgo tu privacidad o la seguridad incluso de tus criptomonedas. En una billetera hay que diferenciar dos partes, que sería la parte pública y la parte privada de la billetera. La parte pública sería una dirección, que es la que veremos ahora, que es la que comparten, que es la que se comparte, que sería una dirección pública, que es la que haría yo, por ejemplo, si en caso de que quisiese que tú me mandases Bitcoin, yo te mandaría esa dirección pública. Esa dirección no tiene ni información de tu nombre ni nada de información privada. Simplemente es un conjunto de números y letras. Entonces yo, en el caso de que quiera que tú me mandes Bitcoins, te mandaría ese conjunto de números y letras que se llama dirección de billetera y automáticamente tú podrías mandarme Bitcoins asegurándote de que esa cantidad me llegará a mí, a esa billetera. Y luego está la billetera, la dirección privada de la billetera. Esta dirección sí que tendría ya información más, o sea, sería información tuya con la que puedas acceder a esa billetera, a tus criptomonedas. Y ese código de billetera sí que no hay que compartirlo porque ya es privado. No sé qué quieras, que no creo que quieras que sepa todo el mundo los bitcoins a quién pertenecen o que estén comprando. Entonces, ahora te voy a enseñar una página web en la que se puede ver números de billetera y analizaremos varios puntos. Perfecto, adelante entonces. Vas a compartir pantalla, ¿verdad? Sí, comparto pantalla. Estos serían los que miran. Vale, empezaría ya. Ah, me estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo, sí. ¿Compartiendo? Vale, hay un... Ah, vale. Vale, pues lo que te decía. En esta página web, por ejemplo, lo que podemos ver es los distintos números de billetera que hay y los mayores poseedores de Bitcoin, en este caso. Aquí podríamos ver en el top 100 de billeteras que tienen Bitcoin y, por ejemplo, en el caso de este amarillo sería el que más Bitcoin tiene, que sería un 0,76% de la cantidad total de Bitcoin que hay en circulación en el mercado hoy en día. Vamos a verlo en el top 5 para verlo más concretamente. Y aquí tendríamos los 5 mayores poseedores de Bitcoin. Y En este caso, el amarillo ese, por ejemplo, 34XP4V, eso es esos son todos los datos que tenemos de esa vía. exactamente. Sería todos los datos que tú puedes tener de esa persona o grupo o organización. Claro. Esta es la única información que se comparte en la blockchain y que tú puedes verificar que los bitcoins están almacenados ahí. Y si tú quieres realizar una transacción a esa cuenta, o sea, con ese dato ya te es suficiente. Con ese dato podrías enviar, sí. Perfecto. Vale, y bajando aquí abajo tenemos, pues este es el caso del amarillo, que es el que más poseedores de Bitcoin tiene. Y abriéndolo, pues tenemos aquí que tienen en su posesión 143.500 bitcoins, que es bastante. Y aquí abajo pues tendríamos un gráfico de cómo ha ido aumentando la cantidad de bitcoins con el paso del tiempo. Aquí, por ejemplo, se ve que tenía 0 bitcoins y que poco a poco con el tiempo ha ido aumentando su posición. Que en este caso esta gente se lo suele llamar ballenas. Al final la ballena lo que suele hacer, y por eso es importante esta información, una ballena tiende a manipular el mercado, porque al final le es posible y le aporta una rentabilidad a la compra y venta. Perdona, pero antes de entrar a hablar de las ballenas, veo que a 31 de marzo de 2020, o sea, a día de hoy, tiene 0 bitcoins. Sí. O sea, las 145.000 bitcoins que tenía las ha vendido todas. No, se ve al revés. Eh, ¿Esto dónde ves? ahí, a ver, sí, ahí Claro, 30, esto sería yo en lo que ves, 2020. 31 de marzo, ¿lo ves? Sí, 31 de marzo del 2020. ¿Será que las habrá liquidado todas? Digo yo. Ya, pero esto es hace un año, en 2020, no Ah, 2021. 2020, es verdad, lo siento. Pero, No, no vale, confundimos ya. vale. Bueno, entonces nos indica que Estamos esta en persona 2021. Y no me he ha, enterado, ha- para que veas. ha Vale. empezado tomando Ha 0 comprado bitcoins. cuando más ha bajado el año pasado. Claro, ha comprado, sí, en un buen momento.
Sí, señor. y claramente pues se ha beneficiado de todo esto. Bueno, lo que te decía de Ah, las ballenas. perdona, esta billetera está dentro de los top 5 que más bitcoins poseen en el mercado. Y estos Es, son los, a estos se les llaman ballenas. ballenas. ¿Ballenas por qué? Que básicamente tienen la mayor cantidad de capital, en este caso Bitcoin, y pueden influir en el mercado. Y se les da este nombre de ballena porque al final ellos son capaces de influir muchísimo en el mercado y hacer que el precio suba o baja, si, en el caso de que quieran manipularlo. Y lo que te decía, información bastante importante, es entender por lo general qué hace una ballena, porque al final la ballena es la que más cantidad tiene y la que le interesa mantener esos beneficios en su Bitcoin. A menudo se ve que, por ejemplo, el precio del Bitcoin, por ejemplo, en estos últimos meses, pues se ha visto que el precio del Bitcoin ha llegado a un punto máximo de $58.000 y que ha tendido a ir a la baja. Ha corregido bastante. Sin embargo, nos indica que la ballena, si te fijas, desde enero, a pesar de la bajada del precio, ha seguido acumulando, ha seguido comprando y aumentando, llegando a tener el máximo número de Bitcoins que ha tenido nunca en su billetera. Esta información lo que nos puede dar es básicamente entender si está habiendo una manipulación de mercado de las ballenas o no, porque al final les interesa a ellas vender cierta cantidad de Bitcoin para poder producir una bajada del precio, pero seguir aumentando a medida que la gente pues se asusta y también deciden vender y él se aprovecha de estos movimientos. Al final por eso se llama ballena, porque se aprovechan también de los peces más pequeños que lo que hacen es al final asustarse por variaciones en el mercado y venderlo todo. Y ellos se aprovechan. Sí, para que nos quede claro, y si me equivoco, corrígeme. Las correcciones que hacen, correcciones no, la manipulación, las manipulaciones que hacen, supongo que serán a muy corto plazo, porque el Bitcoin desde que se lanzó hasta hoy, como, y como creo que va a seguir, o sea, en el futuro, es que la tendencia es siempre al alza. Bitcoin siempre ha crecido. Veas de donde lo veas. Si coges cualquier gráfica de aquí hace un mes, hace un año, hace 5 años, el Bitcoin no ha parado de crecer. Entonces, digamos que sería correcto afirmar, ¿no?, que las manipulaciones pues son a corto plazo. Exactamente, son a corto plazo y además no tienen por qué ser efectivas, porque al final una ballena tiene la ventaja de que tiene mucho volumen, pero que pero es una persona limitada. En cambio, ¿cómo influiríamos, o sea, cómo corregiríamos esta manipulación de las ballenas? Básicamente nosotros somos más en cantidad que en volumen. Por lo tanto, una ballena, por ejemplo, podría pasarle hacer una mala decisión y, por ejemplo, intentar manipular el mercado y al final que la gente siga invirtiendo y que se le vaya en contra ese intento de manipulación. Por Interesante. eso es importante saber controlar esta información de una ballena, qué está haciendo, si está comprando, a pesar de que el precio está bajando, es que algo hay. Y aquí, y dentro de esta página, podemos saber a tiempo real si las ballenas están vendiendo o comprando. O sea, las ballenas no se puede saber. A ver, que lo mire. A ver, un momento. Aquí no, creo que era aquí. Esta ya es otra página, ¿verdad? Sí. No, un momento, esa no la voy a enseñar todavía. ¿Dónde se puede ver? No me acuerdo dónde se puede ver. Bueno, tampoco es que no creo que sea tan relevante, simplemente era una por curiosidad, por si se Sí, bueno, podía claro. saber. Al final esta información es la que está de libre acceso en Internet, pero en cambio, si tú tienes un nodo, que eso ya sería entrar en temas muy técnicos, si tú creas un nodo que pueda conectarse a la blockchain, tú puedes analizar todo esto a tiempo real y con mucho más detalle. Que sería, básicamente, hacer un nodo sería tu ordenador, ponerlo a disposición que esté conectado a la blockchain, igual que haría un minero, pero tú en lugar de minar estarías pues analizándola, entrando en la blockchain igual que un programador hace entrando a internet y poder ver todos los movimientos y que se producen dentro.
Vayamos por partes. A ver, los mineros, los famosos mineros, que yo siempre que he leído un artículo sobre las criptomonedas, siempre me salen los mineros. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que gente que está en un monte cavando y buscando bitcoins. ¿Qué es Sí. exactamente estos mineros? ¿Qué hacen? Si te parece bien, hablemos sobre el principio de todo que nos hemos saltado, que hablábamos del Bitcoin y de Sí. quién es Satoshi Nakamoto. Vale, como quieras. Así que ya tienes dos preguntas y las puedes Sí, responder de golpe. Yo me callo ya. vamos encadenando. Vale, sí, el Bitcoin aparece por primera vez en el 2009, que justamente fue después de la crisis que hubo en el 2008, donde hubo varias. Se vio claramente que el Estado entró en crisis por haber llevado una mala gestión económica sobre préstamos de banco y todo eso. Y el Bitcoin aparece por primera vez allí. El creador o creadores, no se sabe si es una persona o un grupo porque es anónimo, se le llama Satoshi Nakamoto, que es el nombre que él mismo se ha puesto. Al final, que esta persona sea anónima aporta muchísimo a esta descentralización. Es decir, si tú no sabes quién ha sido el creador, ese creador no podrá influir en el precio. De hecho, Satoshi Nakamoto siempre se ha presentado muy respetuoso hacia su propia creación, que ha sido Bitcoin. Obviamente, Satoshi Nakamoto tampoco ha hecho todo esto por caridad. Él fue el primero de los primeros que empezó a minar Bitcoin y que consiguió su cantidad de Bitcoin minando desde el 2008 hasta el 2010, que fue la última vez que hubo un registro de su información en el blockchain. Y la gente se preguntará cómo saben que es Satoshi si se supone que es privado toda esta red. Al final, esta información no es 100%, no tiene por qué ser 100% real. Lo que han hecho para poder identificar a Satoshi qué cantidad de Bitcoin tiene, que se habla que tiene entre 300.000 y 1 millón de Bitcoins, lo que se ha hecho para saber cuál es su número de Entre billetera, 300.000 y 1 millón. 300.000 y 1 millón, que ya es bastante. Dentro de estas ballenas, ¿podríamos hacer entre los top 5? ¿Hay alguno Pod- que tenga Bitcoin de entre 300.000 y 1 millón? ¿Podríamos echar Podría, un poco rápido? aquí no se podría ver porque esto está actualizado a fecha más tarde. Y como te he dicho, Ah, Satoshi empezó a minar en el 2008, perdón, que empezó con el bloque Génesis, que ha sido el primer bloque de Bitcoin que existió nunca. Y a partir de allí y dejó de minar en 2010 como respetando esta minería, diciéndose ahora mismo que si explota tanto esta minería, sobre todo teniendo en cuenta que al principio los cálculos eran más fáciles, que ahora hablaremos de minería y todo eso y qué es eso de los cálculos, él podría haber explotado mucho más lo de los bitcoins y poder obtener mucha más rentabilidad. Pero él también eh, o sea, demostró un respeto hacia su propia creación, que al final es en lo que se basa toda esta red de Bitcoin y blockchain, que como que al no haber una red, una persona o una organización que se asegura de que todo vaya bien y que haya seguridad, al final todos somos usuarios y todos nos interesa que esto vaya bien. Y vale, básicamente, Satoshi, ¿cómo se sabe cuál es su número de billetera? Simplemente analizando en la blockchain, vieron que la primera persona, un número de billetera, una persona, fue la primera en minar el bloque Génesis. Y se registró desde el 2008 hasta el 2010 que minó un total de 1 millón de bitcoins. Y desde esa vez, la cantidad de bitcoins de que tiene Satoshi Nakamoto, en ningún momento, hace poco sí que hubo un movimiento de 50 bitcoins desde esa billetera, pero en ningún momento él mandó esa cantidad en dinero fiat. A él también le interesa claramente tener bitcoins, confía plenamente en en su propia ¿Y creación. qué tipo de movimiento, transacción se ha visto ahí? Si no te importa, ¿podrías dejar de compartir para que se vea Sí, bien? sí, Em, Se registró un movimiento desde su cuenta, ¿verdad? sí. Se registró un movimiento desde su cuenta a otra billetera que fue otra persona que también minó con él desde el principio, que fue uno de los primeros en minar ese bloque Genesis. Sí, básicamente eran 50 bitcoins que se han transferido a ese número de billetera que también tiene una fecha desde que comenzó a minar muy reciente a la de Satoshi. Por lo Em, tanto, no se podría saber con qué intención ni con qué.
Pero lo importante que se puede ver es que a pesar del aumento de valor que ha tenido Bitcoin, él lo sigue manteniendo. En ningún momento ha hecho una venta muy fuerte. De hecho, si en el caso de que se le ocurra a él hacer una venta, podría influir bastante en el mercado. Pero me estás diciendo que él no ha vendido ni un Bitcoin ni siquiera. No ha vendido ninguno y la transferencia que ha hecho ha sido de una billetera privada a otra billetera privada. No ha sido un intercambio entre Bitcoin y fiat. Pero ¿podría existir la posibilidad de que si transfiere ese dinero desde su billetera a un banco privado, un banco suyo, para poder sacar el Bitcoin en dinero fiat, que es el dinero que Mm. utilizamos todos, se podría destapar su identidad? No, realmente en tema Bitcoin habría varios métodos para poder hacer una transacción. Hay métodos que son muy privados, que serían plataformas en las que no te piden ninguna información de verificar tu identidad y en la que tú puedes hacer una oferta de bitcoins y otra persona te lo compra. Nosotros, por ejemplo, lo que haríamos sería ir a un exchange, que básicamente lo que sería es una empresa que lo que se encarga es de venderte a ti bitcoin intercambiando fiat, como puede ser Binance, Coinbase, Huobi, etc. En esas plataformas tú lo que tienes que hacer es una verificación de identidad, que es lo mínimo que te pide ahora un estado para un exchange, para poder controlar más o menos quién compra eso. Pero perfectamente, o sea, existen varios métodos con los que poder mover Bitcoin sin tener que verificar tu identidad. Pero claro, para poder acceder a estos métodos hace falta bastante dinero, bastante Bitcoin, perdón. Ujú. Bueno, antes de pasar a hablar de los mineros, hay una pregunta que te formulé antes, muy importante, a mi parecer, sobre la seguridad que garantiza Bitcoin. ¿Qué nos garantiza a nosotros, otra vez de nuevo, que Satoshi Nakamoto no pueda manipular esa cantidad limitada de 21 millones de Bitcoins que solo existe en el mercado? Vale, realmente la información que hay en la blockchain no podría ser modificada en ningún caso, a no ser que haya un 51% de usuarios de blockchain que quieran realizar un cambio. El problema es que para realizar este cambio haría falta mucho tiempo y muchísimos recursos. Por eso realmente blockchain aparece como primera red y el Bitcoin en general aparece como la primera criptomoneda y tiene deficiencias, a diferencia de otras criptomonedas que se han creado recientemente que intentan corregir ciertas deficiencias que tiene Bitcoin, como puede ser Ethereum, Cardano, etc. Y me preguntas cómo puede Satoshi si podría modificar algo de todo esto de Bitcoin. Y realmente lo que te decía era que o sea, realmente no podrían modificar nada. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos a tener en cuenta. El aspecto seguridad, que lo que hace es que un minero, que son los que se encargan de esta seguridad, al desbloquear ellos, o sea, al hacer ellos un trabajo, lo que hacen es tener un porcentaje de recompensa o un porcentaje de trabajo sobre la blockchain, sobre la red. Hasta que no haya un caso en el que un minero, un pool, tenga el 50%, el 51%, perdón, de trabajo sobre esa blockchain, no podría realizar ninguna modificación, porque lo que pasa con la blockchain, lo que decíamos, era que la información antes de ser validada, es comprobada por todos estos nodos para comprobar si es verdad. Y esta comprobación, si fuese falsa, no se podría realizar a no ser que haya un 50%, 51%, perdón, de nodos que verifiquen que sí que es verdad. Entonces, hoy en día es prácticamente imposible. Y en Perdona, segundo, ¿puedo sí, interrumpirte? sí, Cuando sí, dices un 51% de nodos, al principio dijiste que nodo se podría entender como un dispositivo. Dispositivo, cualquier persona. Mi ordenador, por ejemplo, yo que supongamos que tengo una cantidad determinada de bitcoins, entonces yo me considero como un nodo. Es así, claramente, un sí. dispositivo. Pero hay que verlo, o sea, tú serías un nodo con un ordenador, uno nada más. En cambio, por ejemplo, un minero tiene miles de tarjetas gráficas que actúan como un solo ordenador. Obviamente él está teniendo mucha más potencia y está generando mucho más trabajo que tú. Por lo tanto, tú
digamos que hasta que no consigas poder hacer el trabajo que hace ese minero, no tendrás importancia en la red blockchain y no podrás tomar una decisión final. Al final, ese 51% es según el trabajo realizado. Y claro, un minero lo que tiene es miles de tarjetas gráficas y que actúan como un mismo dispositivo. ¿Quién es este minero o quiénes son? ¿Qué hacen exactamente? ¿Qué es esto de tarjeta gráfica, varios ordenadores? Porque yo, como te dije, un minero me lo imaginaba como un minero en una mina minando bitcoins. ¿Qué es exactamente un minero? Antes de entrar al minero, acabamos el tema de la seguridad y privacidad y lo cerramos ya. Ah, Y en otra parte, o sea, por otra parte estaría el tema de que a la gente que tiene más cantidad de Bitcoin y los mineros y todo esto, ellos se benefician de la seguridad que hay en Bitcoin, que es lo que te decía de que al ser descentralizado, todo el mundo se interesa por su seguridad, porque todo vaya bien. Al final, un minero, que es lo que hablábamos, que él genera más trabajo y podría tener más posibilidades para poder realizar cambios en la blockchain, a él no le interesa modificar su propio programa que es seguro. A él lo que le interesa es aumentar esta seguridad para que él, los bitcoins que va bloqueando, que miraremos ahora, se sigan valorizando y que esa red siga teniendo la seguridad que quiere. En el caso de Satoshi, por ejemplo, tiene muchos bitcoins, pero a él también, obviamente, teniendo bitcoins, le interesa que el bitcoin siga siendo seguro para aumentar su valor. mm. O sea que Y aquí ahora, nadie sale perjudicado. exactamente, o salimos todos perjudicados o nos aseguramos todo de que sea un sistema seguro. Y bueno, dentro de la seguridad, antes de entrar en el tema de los mineros, dentro de la seguridad, eh, Bitcoin, a tu parecer, ¿es un sistema inquebrantable? ¿Hay alguna institución estatal, supraestatal, que pueda tirar para abajo el Bitcoin, que pueda destruirlo, que pueda hacerlo desaparecer o dañarlo de alguna forma que, o sea, tal forma que sea obsoleto, que no tenga ninguna importancia? Sí, el Bitcoin ha aparecido en el 2009 y hasta hoy en día, si hubiesen podido, que no pueden, podrían haberlo hecho perfectamente. A muchos países no les interesa la existencia de esta divisa descentralizada y en el que no pueden actuar ellos, que está fuera de su control. Si hubiesen podido, realmente el Bitcoin sería el principal objetivo de muchos, y no solo de estados, que lo que les interesa es que su divisa se valorice y que no haya otra competencia, porque al final lo que estamos hablando es que hay competidores de divisas de países y un país se va afectado por esto, que al final su divisa está perdiendo valor o interés por la gente. Eh, es prácticamente imposible modificar esto. Incluso hay empresas que a lo mejor pues el auge de esta red descentralizada no le interesa, como puede ser el caso de Facebook. Al final no le interesa que, igual que pasó hace meses que WhatsApp cambió sus términos de privacidad y todo el mundo se cambió a plataformas más privadas como Telegram o incluso descentralizadas como era Signal, que era de mensajería, al final a ellos tampoco les interesa que esta red descentralizada sea segura y podrían perfectamente atacarla y poder poner en duda su seguridad. Pero realmente no pueden, no podrían atacar porque lo que estábamos hablando de que en el caso de redes centralizadas, si hay un servidor que se pueda atacar y eliminar toda la información directamente, entonces ya no tendría razón de existencia ese servidor. En el caso de blockchain, esos servidores están por todas partes y todos tienen una copia. Para poder atacarlo, habría que atacar a todos esos nodos de la blockchain. Y hoy en día no tenemos ni la capacidad computacional para hacerlo, ni los fondos económicos suficientes para poder llevar a cabo eso. Vale, dijimos que Satoshi Nakamoto, el supuesto inventor del proyecto que está detrás de Bitcoin, no podemos saber con exactitud su identidad, pero podríamos saber cuál es su profesión o a qué se dedicaba o quiero decir, no cualquiera puede crear un proyecto como el de Bitcoin. Supongo que tendrás que ser o informático, ingeniero informático, programador, matemático, físico. ¿Qué podría ser exactamente?
Habría un abanico de posibilidades gigante, porque al final tampoco sabemos si es una persona Eso mismo. o es un grupo de personas que pues cada uno ha ido llevando una parte del proyecto hasta hacerlo completo. O tampoco sabríamos si estaríamos hablando de un hacker profesional, un ciberactivista o que a lo mejor se dedica pues por pasión a esto y que de verdad estaba interesado en esto. Realmente la identidad de Satoshi creo que seguirá siendo un enigma de aquí adelante. Pero Vale, os interesa en partes de las saber. cosas que hacen que el Bitcoin no sea especial al resto de las criptomonedas. Y Bueno, totalmente. sí, Nos da también la ventaja, como decía, de que al no saber quién ha sido el creador, jamás podrá. Han habido varios casos de gente que ha dicho ser Satoshi, pero pues obviamente no tienen acceso a la billetera de Satoshi, que es la que estamos hablando, tiene el primer registro en la blockchain de Caminado. Entonces, todos esos pues no han verificado que realmente eran ellos. Y también con este anonimato de Satoshi, pues nos aseguramos de que si sigue así en anonimato, jamás podrá influir en el mercado. Al final, si aparece Satoshi y nos dice y sale en la tele diciéndonos, oye, que el Bitcoin no tiene importancia. Al final, todo el mercado seguirá bajará para su abajo. curso, o sea, que no influirá en nada. Sí, o incluso podría hacer una manipulación a la alza diciendo, haciendo como si fuese una maravilla cuando no tiene ese verdadero valor. Claro. Bueno, no sé si tienes que añadir algo más sobre la privacidad o la seguridad de las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, antes de pasar a los mineros. Pero yo sí quiero insistir en el punto de la descentralización de una criptomoneda, que en paralelo o en comparación a las monedas o dinero estatal, pues lo que hacen básicamente los bancos centrales ante coyunturas económicas, como podría ser perfectamente la de ahora, la del COVID, crisis económicas, pues simplemente los bancos centrales, obviamente, darle a la maquinita de impresión, imprimir dinero, eh, inyectar liquidez en los estados, en los bancos públicos y privados, eh, y que estos, por consiguiente, pues dan préstamos a bajos tipos de interés, la gente pues se anima a coger prestado dinero, tiene una sensación de repente de que su poder adquisitivo ha crecido, la gente empieza a consumir y eso pues genera inflación, que al final la inflación es el impuesto de los pobres, te come tus ahorros, tú estás un año ahorrando, digamos, 500 euros al mes, al final acabas el año con 6.000, 7.000 euros. Una inflación del 10, del 5, 10%, pues es un 5, 10% menos del valor real que tienes en el banco, de esos 7.000, 8.000 euros que tienes ahorrados. No sé si me explico, no sé si queda claro. En cambio, pues el Bitcoin o el resto de criptomonedas, al no estar centralizadas, al no haber una institución detrás que las controle y que pueda imprimirlas, pues esta es una ventaja enorme de las criptodivisas respecto al dinero a fiat tradicional, estatal. Bueno, si quieres pasamos a hablar de los mineros y bueno, adelante. Sí, pues básicamente los mineros, por así resumirlo, son empresas, hoy en día son una mayoría empresas que les están dando bastante rendimiento a este trabajo, que lo que hacen es intervenir en las transacciones de Bitcoin que hay en el día a día. Ellos básicamente lo que hacen este sistema se llama Proof of Work. Proof of Work de lo que se encargan ellos es de cómo tramitar una transacción. Cuando tú haces una transacción de Bitcoin, se registra en la red blockchain y una red blockchain está dividida en bloques. Un bloque tiene una cantidad limitada de información, o sea, caben en ella, no me acuerdo si es una cantidad limitada de kilobytes en la que puede entrar en ese bloque. Cuando esa cantidad esté completa, lo que hace el bloque es cerrarse. Y allí es cuando entran los mineros, que lo que tienen que encargarse es mediante cálculos computacionales con las tarjetas gráficas y todo eso, resuelven un problema algorítmico el primero que resuelva esa operación se lleva la recompensa, que hoy en día son unos 6,5 bitcoins o 6,25 bitcoins por desbloquear ese bloque, además de una comisión que se llevan por hacer cada transacción.
Que hagan ellos, Lo, que hace la gente. no, ¿qué hace la gente? Por Hace la ejemplo, tú gente. y yo, tú y yo y otras 1000 personas más, pues realizaremos una transacción de bitcoins y esa transacción quedará registrada en la blockchain. Se irá almacenando en un bloque. Cuando se finalice ese tamaño de información que puede recibir el bloque, se cerrará y allí entrarían los mineros para poder descifrar ese bloque. El primero que lo descifra, se hace una comprobación, que era lo que hablábamos antes, entre todos Perdona, los... perdón. Se descifra el bloque que se acaba de completar o un nuevo bloque. El bloque que se ha completado. O sea, el bloque de todas las transacciones que se producen cada 10 minutos. Cada 10 minutos se produce un bloque nuevo. O sea, cada 10 minutos se llena un bloque de información de transacciones. Exactamente. Vale, Y los mineros, sí. sí, pues los mineros lo que harían sería realizar y resolver esa operación algorítmica. El primero que lo resuelva se lleva la recompensa de Bitcoin, que hoy en día está a 6,25 Bitcoins. Y además se lleva comisión de transacciones. ¿Qué objetivo tiene descifrar, decodificar un bloque ya lleno de transacciones? O sea, no. Sí, como decíamos, el Bitcoin tiene una cantidad limitada, tiene 21 millones que son existentes. Un minero lo que hace no es crear nuevos Bitcoins, sino lo que hace es desbloquearlos. O sea, los Bitcoins que hay ya existen. Lo único que falta es desbloquearlos y ponerlos en circulación en el mercado. Que al final un minero al desbloquear pone en circulación esa cantidad de recompensa que ha obtenido. Esto lo que hace es también al final darle más sentido a la red blockchain, que su principal propiedad es que igual que pasaría con la divisa, que al final lo que pueden hacer es imprimir y generar una cantidad superior a la que había el año pasado de una divisa del dólar o del euro. El Bitcoin lo que se encarga es de frenar esa inflación que se produce todo el rato con los estados. Hay una cantidad limitada y lo que hace es hacer una oferta escasa, que al final por eso lo que hablamos de la recompensa, esa recompensa se va limitando. Cada 4 años, cada X bloques, que no sé cuánto es, que más o menos son 4 años para poder llegar a esa cantidad de bloques, esa recompensa se disminuye a la mitad, que es lo que se llama el halving. Por ejemplo, hoy en día se consigue 6,25 bitcoins por cada bloque minado. Dentro de 4 años, que el último fue en mayo de 2020, creo recordar, se dividió, se pasó de 12,50 a 6,25. Dentro de otros, cuando se finalice este bloque otra vez, la recompensa será la mitad, serían 3,125 bitcoins. Y al final lo que se consigue con esto es que haya cada vez más interés de la gente por adquirir bitcoins, que como se ha visto últimamente, que cada vez más gente está metiéndose en esto de bitcoin, como puede ser Tesla, fondos de inversión muy grandes, personas individuales, todo el mundo se está interesando por esto. En cambio, siempre habrá una oferta mucho menor a la demanda que va a ir existiendo poco a poco. Y esa Eh, es la ventaja principal por la que se valora por qué coge valor el Bitcoin. yo entiendo un minero desbloquea un bloque y por consiguiente desbloquea una cantidad X de bitcoins. Por esto entiendo que la cantidad de 21 millones no está en la totalidad en el mercado. Exactamente. O Hoy sea, en que hay una día, cantidad todavía bloqueada. sí, es muy buen punto porque hoy en día la cantidad que hay en circulación en el mercado son 18 millones de bitcoins. Mm. Estaríamos ahora en el 90% de la cantidad de bitcoin existentes que están en circulación en el mercado. Pero lo que te decía, cada vez se hace más difícil bloquearlos al 100% porque lo que te decía, el hash, que sería las operaciones algorítmicas, básicamente son operaciones que hacen los ordenadores para desbloquear ese bloque. Cada 4 años, cuando se produce el halving, se hace más complicado realizar ese desbloqueo. Y se desbloquea aún cada vez la mitad. Por lo tanto, estamos todo el rato retrasando. O sea, se prevé que se finalice, se pongan en circulación todas las bitcoins que existen en el 2000 y 2100 y pico o algo así. Se prevé que se haga este desbloqueo.
O sea, el desbloqueo total de las 21 millones Mm. de bitcoins existentes se prevé que vayan a estar desbloqueadas totalmente por el año 2080 o 100, dijiste. 2100, 2100. 2100. 2100 y pico. Estamos hablando de mucho tiempo. O sea, pero teniendo en cuenta los medios que tenemos hoy en día. Claro. Un ordenador cuántico, por ejemplo. Eso es lo que lo que estaban hablando la gente, que qué pasará cuando aparezcan los ordenadores cuánticos y sean más comerciales, incluso con más potencia. Hoy en día, un ordenador cuántico tiene una capacidad de 50 qubits. Los últimos que han aparecido en el mercado tienen una capacidad de 50 qubits. Para poder influir en la curva de desbloqueo de estos bitcoins, haría falta una cantidad de 2.500 qubits. Estaríamos hablando de 50 veces su potencia que tiene hoy en día. Por lo tanto, incluso con un ordenador cuántico se podría resolver mucho más rápido una operación para desbloquear un bloque, pero seguiríamos estando en un caso de que habría escasez de Bitcoin. Vale. Em, has dicho que un minero se encarga de desbloquear un bloque. Sí, Desbloqueándolo, eh, desbloquea una cantidad de bitcoins y se lleva exactamente. una recompensa. ¿Qué relación o diferencia hay entre este bloque que se desbloquea para desbloquear una cantidad determinada de bitcoins y un bloque cuya función es almacenar información de las transacciones que se vayan realizando? No sé si me Eh, explico. es- sí, pero están directamente relacionados estos dos conceptos, estos dos términos. Porque al final lo que se ha intentado hacer es que haya un interés constante en poner en circulación esa cantidad de bitcoins. O sea, el creador se ha asegurado de que haya un interés porque esos 21 millones estén finalmente en el mercado. Entonces, ¿cómo ha planteado esto? Pues básicamente lo que ha dicho es, si tú te aseguras de que, porque al final la red blockchain, lo que hablábamos es que en la forma de trabajar, para que sea segura, es que todos estén verificando que la información sea correcta. Y si tú no tienes a nadie interesado en verificar esa información, entonces esa red no funcionaría, básicamente. No habría verificador de información, por lo tanto, podrían realizarse cambios. Entonces, ¿cómo ha solucionado eso? Pues básicamente simplemente dándoles una recompensa de Bitcoin. Toda la gente esta que se asegura de que haya una seguridad en la red, se lleva una recompensa de Bitcoin. Vale, vale, vale. No Mira, sé si respondió a tu pregunta. sí, 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 sí. Está todo muy claro, pero vamos a ver. Desde que hemos empezado hasta ahora, me has estado describiendo Bitcoin como una criptomoneda perfecta, diseñada de tal forma que es indestructible. Y así es como, de verdad, esta es la impresión que tengo ahora mismo del Bitcoin, pero me pregunto, ¿por qué siguen surgiendo, saliendo otras criptodivisas? ¿Por qué tenemos divisas como criptodivisas como Ethereum, Ripple, Cardano y muchas otras más? Son una copia de Bitcoin, funcionan de la misma forma, son distintas, ejercen la misma función. O sea, para mí esto es muy novedoso. ¿Qué diferencia? ¿Cómo empezarías por, por empezar directamente? Un Ethereum, ¿qué es exactamente? Sí,